La luz de la tarde se filtraba por la ventana de mi habitación, tiñendo de un tono melancólico la fotografía de mi primera comunión, que estaba reorganizando. Hoy cumplo 72 años, y parece como si todos esos años solo hubieran servido para reunir el valor necesario para este momento. Me llamo Grace M. Peterson, y esto es mi confesión. Te invito, quien quiera que seas, a sentarte conmigo mientras escuchamos juntos la lluvia caer afuera. Dicen que la lluvia es una bendición, pero la mía llegó solo después de una tormenta que devastó mi vida durante años. Esta no es simplemente una historia que se cuenta de nuevo. Es la historia de cicatrices profundas en el alma, de una fe manipulada para sembrar miedo y de una vida que se sintió robada. Mantén el corazón abierto, porque lo que voy a relatar puede causarte dolor, así como me atormentó a mí por más de medio siglo. Si me escuchas desde cualquier lugar del mundo, deja un comentario y suscríbete, porque hay verdades que deben compartirse aunque puedan sacudir tus creencias. Algunas historias, por dolorosas que sean, necesitan ser contadas. Crecí en una humilde casa de barro con piso de tierra y techo de paja. Éramos pobres en bienes materiales, pero ricos en el afecto de mi madre, la señora Eleanor, una mujer trabajadora que lavaba ropa para sostenernos a los 4, mis 3 hermanos y yo. Mi padre, el señor Anthony, era un hombre que decía temer a Dios. Al menos eso afirmaba cuando golpeaba la mesa con el puño, exigiendo silencio, o cuando levantaba el cinturón con fuerza. ¿Quién perdona la vara odia a su hijo? Repetía como un dogma mientras nosotros nos acurrucábamos con miedo. Mi madre inclinaba la cabeza, sumisa como un ave asustada. Dios lo ve todo, nos susurraba cuando él se iba a beber a la taberna de Sani. En nuestro pueblo, la iglesia tenía un peso enorme. El padre Joseph era casi un santo para todos. Sus palabras eran ley. Era un hombre serio, con una mirada que parecía descubrir todos los pecados ocultos en el alma. Yo tenía 19 años cuando todo cambió. Acababa de conocer a John, el hijo del farmacéutico, un joven apuesto, de sonrisa encantadora, que tocaba la guitarra en los festivales del pueblo. Cada vez que me miraba, sentía un calor agradable. Tal vez un pecado, pero uno tan dulce que era imposible resistirlo. Una noche en un picnic de verano de la iglesia, John me pidió bailar. Inocente acepté. Bailamos cerca, percibiendo el perfume del otro, sus manos en mi cintura. Juro Dios que solo fue un baile. Pero eso bastó para que Tony, el sobrino del sacerdote, nos viera y difundiera el rumor de que yo me lanzaba al joven. El chisme se propagó como fuego. Al llegar a casa, mi padre me esperaba con los ojos llenos de furia. «Has deshonrado a la familia», gritó mientras mi madre lloraba en silencio. Solo había una manera de restaurar nuestro honor y la iglesia decidiría el camino. Al día siguiente, el padre Joseph vino personalmente a nuestra casa. Se sentó en la mesa de la cocina, aceptando el café que mi madre le ofrecía con manos temblorosas. «Grace tiene un llamado», declaró con aire solemne. «Dios la llama». Yo no entendía nada. Un llamado. Yo solo quería ser maestra, casarme, tener hijos y volver a sentir ese calor que John me brindaba. Me enviaron a un convento en la abadía de St. Jude, en el remoto Montana. Allí, las hermanas de la Divina Providencia recibirían mi gracia. Mi padre aceptó de inmediato. Mi madre lloró en silencio, sin pronunciar palabra. ¿Quién era ella para contradecir la voluntad divina? Para mí, de mis 9 años, todo parecía incomprensible. Una simple muchacha del campo, insignificante frente a un destino impuesto. «Prepara tus cosas. Te vas la próxima semana», ordenó mi padre con voz lacónica y definitiva. Esa noche lloré hasta quedar exhausta, abrazando a Rosie, mi muñeca de trapo, regalo de mi madre desde niña.
La noche antes de partir, me encontré en secreto con John en nuestro escondite tras la iglesia. Tomó mis manos, con los ojos llorosos. Te esperaré, ¿crees? Sin importar cuánto tarde. ¡Qué ingenuidad la nuestra! Creíamos en la simplicidad del mundo donde un deseo bastaba para cumplir los sueños. El viaje fue largo y agotador, 3 días en una camioneta por caminos de tierra, seguidos de 2 en un tren ruidoso. Nunca había salido de Promise Creek. Cada paisaje era nuevo y aterrador. Solo llevaba un pequeño bulto con ropa simple, la medalla milagrosa de mi madre y un rosario de madera de mi abuela. Al llegar a St. Jude, mi alma ya estaba encogida de miedo. La ciudad era más grande que mi pueblo, el río Yellowstone más imponente que el Tennessee, y el convento parecía una fortaleza inexpugnable, con altas murallas y ventanas estrechas. La hermana Angélica me recibió en la puerta. Una mujer alta, delgada, de rostro largo y piel pálida. Parecía tener 50 años, pero la vida la había envejecido. Bienvenida a la casa de Dios, dijo sin sonreír. Aquí aprenderás disciplina, obediencia y temor al Señor. Ese primer día me llevaron a una pequeña habitación. Me cortaron el cabello, largo y negro que a John tanto le gustaba. Los mechones cayeron al suelo como hojas secas de otoño. Me despojaron de mi ropa, me bañaron con agua fría y me vistieron con un hábito áspero que picaba la piel. Desde hoy, anunciaron, ya no eres Grace de Promise Creek. Eres la hermana María de la Divina Obediencia. Esa noche, en un colchón duro, en una celda fría y oscura, lloré en silencio. Abracé mi cuerpo dolorido y recordé el calor de mi hogar, el olor del pan casero de mi madre, la sonrisa de John. Luchaba por no olvidar quién era realmente. Los días se repetían en rutina monótona. Levantarse a las 4, rezar de rodillas sobre el suelo helado, limpiar el convento en absoluto silencio, desayuno, pan duro y leche aguada, más rezos, trabajo en el jardín, catecismo, costura, siempre con la cabeza inclinada. A la noche, más rezos y descanso, hambrienta y fría. Había 27 novicias más, niñas como yo, con miradas vacías, resignadas, manos temblorosas, algunas de 15 o 16 años. Escondían historias silenciadas. El mundo exterior estaba muerto para nosotras. Fue en la 3ª semana de confinamiento que conocí a Ross. Me asignaron trabajar con ella, en la lavandería, y entre el vapor y el olor fuerte del jabón, sus ojos mostraban una atención inusual, como si su mente siempre estuviera ocupada en pensamientos que nadie más comprendía. Un día, mientras limpiaba el pasillo, Ross me dejó discretamente un papel. Ten cuidado con lo que dices en confesión, decía, escrito con letra temblorosa. Me sorprendió. ¿Por qué tanta precaución? La confesión se suponía un acto sagrado para purificar el alma. Poco a poco comprendí lo que Ross quería decir. En mi siguiente confesión, conté al padre Ansel cuánto extrañaba a mi familia. Al día siguiente, me llamaron a la oficina de la Madre Superiora. Para mi sorpresa, ella sabía todo lo que había dicho en confesión. Extrañar a tu familia es obra del demonio, declaró. Levantando una regla de madera, vamos a erradicar ese mal de tu ser. Obedientemente, extendí mis manos, igual que las otras novicias, 10 golpes dolorosos en cada palma. Mordí mis labios para no gritar. Da gracias por esta corrección, ordenó la madre. Es por el bien de tu alma. Con voz temblorosa y lágrimas, respondí. Gracias, madre. En ese instante entendí que aquel lugar llamado Casa de Dios era, en realidad, una prisión disfrazada de santidad. Yo era prisionera,
sin haber hecho nada malo, pagando por ser joven, por haber bailado con un chico, por tener sueños. Por las noches escuchaba sollozos amortiguados entre las almohadas. No era la única que sufría. Todas compartíamos el mismo dolor y destino, impuesto contra nuestra voluntad por sacerdotes y madres superiores. Rose comenzó a buscarme en secreto. Nos encontrábamos rápidamente mientras limpiábamos la capilla. Había estado en el convento 3 años y venía de un pequeño pueblo de Kentucky. Su padre la envió allí al descubrir que quería estudiar medicina. «Este lugar no es de Dios, Grace», susurraba. «He visto cosas terribles. Un día nos sorprendieron. La hermana Agnes nos castigó. Pasamos 2 horas arrodilladas sobre granos de maíz, rezando el rosario sin parar. Casi un mes después, en una noche tormentosa, presencié algo que jamás olvidaré. No podía dormir por los truenos. Escuché pasos en el pasillo y puertas abriéndose con cuidado. Espiando por la rendija de mi puerta, vi al padre Anselm entrar en la celda de una novicia, llamada Teresa, seguido por la hermana Agnes, con una vela. A la mañana siguiente Teresa no asistió a los rezos. Pregunté a la hermana Carmen qué había sucedido. Evitó mi mirada. Susurró: «Algunas pruebas son más duras que otras. Reza por ella». Rose confirmó mis sospechas. No era la primera vez que ocurría algo así. Existía un sistema de silencio que protegía a los abusadores y castigaba a las víctimas. «Si hablamos, nadie nos creerá», explicó Ross. Sentí una gran angustia y rabia. Rabia hacia mi padre, hacia la iglesia de mi pueblo, hacia un lugar oscuro que encarcelaba a mujeres bajo el pretexto de la fe. Una noche, escondida en la despensa, le pregunté: «¿Cómo vamos a escapar de aquí?» «Aún no lo sé», respondió con determinación, «pero lo descubriremos. Confía en mí». La idea de huir se convirtió en nuestro propósito constante. Cada gesto cotidiano pasó a ser vigilancia. ¿Quién entraba? ¿Quién salía? Los horarios de las guardias. Con cautela reunimos información. Ross recordaba rutas y horarios. Yo observaba sin ser vista. Hablábamos en susurros mientras fregábamos, ocultando planes en frases banales. Notamos que la visita de los obispos desde Helena alteraría la rutina. La Madre Angélica se mostraba inquieta y la actividad en el convento aumentó. Muchas manos ocupadas ofrecían descuidos en recovecos. Observamos una puerta pequeña detrás del confesionario, casi invisible. Ross la había seguido con la mirada desde hacía semanas. Si había un sótano, esa debía ser la entrada. Empezamos a juntar provisiones con discreción: pan sobrante, frutas del huerto, ropa doblada bajo el colchón. Eran actos minúsculos, pero para nosotras lo eran todo. Ross enseñó a las demás a disimular inquietudes. Fingíamos molestia por el trabajo o dolores ficticios para desviar la atención. Practicamos movernos sin ruido, descalzas por pasillos que aprendimos de memoria. Necesitábamos ayuda exterior. Rose recordó a la hermana Constance, la cocinera. La había visto llorar a escondidas y parecía distinto a las otras hermanas. La tanteamos con gestos simples y palabras comunes hasta que aceptó escucharnos. Constance, con manos ásperas, ofreció colaboración. Usaría las llaves del portón trasero cuando llegara el camión de provisiones. El plan tomó forma. En la noche de la entrega, Constance añadiría un sedante leve al té de guardia. Con las vigilantes dormidas, bajaríamos al sótano y liberaríamos a las jóvenes. Cecil, el repartidor de verduras, sería nuestro transporte, fingiría la carga y nos sacaría ocultas bajo la lona. Rose fabricó una ganzúa con un alfiler escondido en su hábito, aprendida de su hermano. Esa pequeña herramienta nos dio confianza. También acordamos una señal. 3 golpes suaves en el suelo avisarían la hora de partir.
Los primeros ensayos fallaron. La primera vez que intentamos la puerta detrás del confesionario, el cerrojo chirrió. Voces se acercaron. Nos ocultamos hasta que pasó el peligro. Al día siguiente, la Madre Angélica intensificó las rondas y reprendió a las novicias por inquietud. Fue humillante y peligroso, pero aprendimos. Ajustamos horarios. Afinamos la ganzúa y trabajamos la calma ante el miedo al castigo. Cada tropiezo fortaleció nuestro plan. Las noches de frustración nos acercaban a la libertad. Rendirse no era opción. Transformamos el deseo en estrategia. Estudiar movimientos, prever rutas, crear cómplices. Mientras tanto, Ross y yo consolidábamos la confianza entre nosotras y con las otras chicas. Compartíamos turnos para vigilar y momentos para ensayar sin palabras. La determinación se volvió más que un sueño. Pasó a ser acción meticulosa. Sabíamos que el riesgo era extremo, pero también que la alternativa era quedarse encerradas para siempre. Con miedo y esperanza tejíamos las últimas piezas del plan, aguardando la noche decisiva. La noche decisiva se acercaba. Estábamos listas para arriesgarlo todo por la libertad que nos habían negado durante tanto tiempo. Sin retorno, la noche decisiva finalmente llegó. El convento estaba en silencio absoluto. Incluso los ruidos habituales parecían suspendidos en el aire. Nos habíamos vestido con nuestra ropa común bajo los hábitos, llevando solo el mínimo de provisiones, pan, frutas y algo de agua. Cada paso resonaba en mi corazón. La adrenalina mezclada con el miedo hacía que mis manos temblasen ligeramente. Rosie llevó la delantera, su vela pequeña iluminando apenas el pasillo mientras avanzábamos sigilosamente hacia la puerta que conducía al sótano. Cada sombra parecía un peligro. Cada crujido del piso podía delatarnos. Con un susurro, Rosie me indicó que era hora de abrir. La ganzúa funcionó perfectamente. El cerrojo cedió con un leve clic. Respiramos aliviadas aunque apenas comenzaba nuestra prueba. El sótano se extendía ante nosotras, oscuro y húmedo, con olor a mojo. Varias puertas de madera flanqueaban un corredor estrecho. Los latidos de mi corazón parecían llenar el silencio. Llamamos en voz baja. Teresa, Lucy. ¿Están ahí? Un suspiro ahogado respondió desde una de las celdas. Corrimos hacia ella y encontramos a Teresa encogida, demacrada pero viva. Su mirada se iluminó al vernos. Rose trabajó con rapidez para abrir la puerta con la misma ganzúa mientras yo consolaba a Teresa y le ofrecía pan. Seguimos con Lucy y Johanna, encerradas en celdas separadas, ambas temerosas pero comprendiéndolo todo en cuanto vieron nuestra determinación. Cada liberación era una mezcla de emoción y miedo. Sabíamos que cualquier error podía costarnos la libertad. Finalmente todas las jóvenes estuvieron juntas, abrazándose y murmurando palabras de alivio y gratitud. Al llegar al portón trasero, la hermana Constance nos esperaba. Sus manos temblorosas sostenían las llaves y nos guió con cuidado hacia el camión de Mr. Cecil. Nos cubrió con sacos y paja, asegurándose de que quedáramos ocultas. Al escuchar el motor encenderse y sentir el movimiento del camión, una ola de liberación recorrió mi cuerpo. No era solo mi libertad, era la de todas nosotras, arrebatadas de un lugar de horror y silencio. Durante las horas del viaje a Livingston, nos mantuvimos abrazadas, compartiendo lágrimas, palabras y promesas de no dejar que nadie nos silenciara jamás. Cada kilómetro recorría más que distancia física. Nos alejaba del dolor, de los abusos y de los fantasmas que habían marcado nuestras vidas durante años. Al llegar el amanecer, respiramos aire fresco y sentimos la ciudad ante nosotras como un mundo lleno de posibilidades. La incertidumbre sobre qué haríamos a continuación no disminuía la alegría. Rose, siempre valiente,
tomó la iniciativa. Primero nos aseguramos de un lugar seguro y luego planeamos el resto. La solidaridad entre nosotras se fortaleció. Éramos 5 jóvenes que habían vencido al miedo y que estaban decididas a reconstruir sus vidas. La sensación de libertad era embriagadora. Por primera vez en años, podía imaginar un futuro sin miedo, sin gritos ni castigos. No éramos solo sobrevivientes, éramos mujeres decididas a vivir plenamente, a reclamar el derecho a existir en paz. Ese viaje marcó el inicio de nuestra nueva vida, juntas, libres y con la convicción de nunca volver a ser prisioneras de la injusticia. Al llegar a Atlanta, la ciudad nos recibió con su indiferencia habitual, calles llenas de gente y edificios que parecían tocar el cielo. Nos sentíamos pequeñas y perdidas, 5 jóvenes provenientes de un pueblo pequeño, con apenas lo que llevábamos encima. La primera tarea era encontrar un lugar seguro donde refugiarnos y un medio para sustentarnos. Rose, siempre decidida, tomó la iniciativa y nos llevó a una iglesia local, la iglesia de San Martín de Porres. Estaba situada en una plaza concurrida. Esperamos hasta que la misa terminó y el sacerdote, el padre Jerome, salió a la puerta. Era un hombre de unos 60 años, con cabello blanco desordenado, gafas deslizándose por su nariz y una sonrisa cálida que transmitía confianza. Rose le explicó con cautela que éramos jóvenes del campo en busca de trabajo y alojamiento, omitiendo el horror del convento y la escapatoria. El padre Jerome nos llevó a la casa parroquial, un edificio modesto detrás de la iglesia. Allí, la señora Miller, una mujer negra con cabello gris, estaba preparando la comida. Al vernos, notó nuestra ropa desgastada y los hábitos aún visibles bajo la ropa común. Estas chicas parecen estar huyendo de algo, murmuró. A pesar de ello, nos recibió con amabilidad, ofreciéndonos pan, café con leche y un almuerzo casero. Nunca había probado un café tan delicioso. El simple acto de comer libremente nos devolvía una sensación de humanidad que habíamos perdido. El padre Jerome nos habló de la señora Matilda, una viuda que tenía una pensión cercana para jóvenes del campo que buscaban trabajo. Era un lugar sencillo pero seguro y limpio. Nos acomodamos allí, cada una en habitaciones modestas, sintiendo por primera vez, desde nuestra llegada a Atlanta, la tranquilidad de estar protegidas. Las reglas eran claras. Sin hombres, sin alcohol, mantener el orden y puntualidad en las comidas. Nada más, ni preguntas sobre nuestro pasado. Durante los primeros días nos adaptamos a la rutina. Buscar empleo, aprender a movernos por la ciudad y ganar autonomía. Encontramos trabajo en una fábrica de costura, donde la señora Clotilde nos enseñó a operar máquinas y confeccionar prendas. La disciplina y la paciencia que habíamos adquirido en el convento, aunque en un contexto cruel, nos permitió aprender rápidamente. Al final de la primera semana, recibimos nuestro primer sueldo, una recompensa tangible por nuestro esfuerzo, algo que representaba nuestra independencia recién obtenida. Cada noche, después del trabajo, comenzamos a estudiar en clases nocturnas, leer, escribir, matemáticas, historia y geografía. Rose lideraba con determinación, motivándonos a todas a soñar de nuevo. Gradualmente, recobramos confianza en nosotras mismas y en nuestras capacidades, comprendiendo que nuestro pasado doloroso no definiría nuestro futuro. Con el tiempo nuestra pequeña comunidad se consolidó, compartíamos la vida, los sueños y la esperanza de un mañana mejor. La libertad que sentíamos no solo era física, sino también emocional. Cada paso en Atlanta representaba un renacimiento, un proceso de reconstrucción personal
que nos permitía recuperar la identidad que el convento nos había arrebatado. La vida finalmente empezaba a ser nuestra, con la rutina en Atlanta establecida y un techo seguro sobre nuestras cabezas. No podíamos ignorar el peso del pasado. Cada una de nosotras cargaba cicatrices visibles e invisibles, recuerdos de abusos que todavía dolían. Las noches eran las más difíciles. A menudo me despertaba sobresaltada, recordando los gritos ahogados de Teresa y Lucy en el sótano del convento, los castigos físicos, la opresión constante y la mirada amenazante de los sacerdotes y monjas. Roses, siempre valiente, fue quien propuso que no podíamos permitir que estas injusticias quedaran en silencio. No podemos olvidar, Grace, no solo por nosotras, sino por todas las que aún están allí, me dijo mientras repasábamos los detalles de nuestra experiencia. Con su impulso, comenzamos a recopilar recuerdos y nombres de otras jóvenes que habían sufrido en el convento de las Hermanas de la Divina Providencia. Pronto conocimos a Margaret, otra mujer que había sido enviada al convento en su juventud. Su historia era sorprendentemente similar: confinamiento, abusos y silenciadas ante el miedo de represalias. Con su ayuda, rastreamos a 7 víctimas más, todas con relatos espeluznantemente parecidos. Cada testimonio reforzaba la certeza de que existía un sistema organizado de control, represión y abuso dentro de esas paredes, protegido por la apariencia de santidad. Fue entonces que decidimos buscar apoyo legal. Conocimos al Dr. Paul, un abogado que ofrecía asesoría gratuita en la parroquia. Nos escuchó con atención, sin interrumpir ni cuestionar la veracidad de nuestras historias. Tras recopilar la información inicial, nos advirtió: el poder de la Iglesia es enorme. Sin pruebas concretas se enfrentarán represalias y descrédito. ¿Están preparadas para eso? Miré a Ross y a Joanna. Todas compartíamos la determinación silenciosa de sobrevivientes. «Estamos listas», respondimos al unísono. Durante meses trabajamos con el Dr. Paul, organizando testimonios y reuniendo pruebas. Era un proceso agotador emocionalmente, revivir cada detalle del abuso, pero necesario. Aprendimos que nuestra voz tenía poder, que nuestras experiencias podían romper el ciclo de silencio que protegía a los culpables. Cada documento, cada testimonio, fortalecía nuestro propósito. Paralelamente, Ross y yo seguíamos reconstruyendo nuestras vidas cotidianas, trabajos en la fábrica, clases nocturnas y la sensación de libertad que nos había costado tanto alcanzar. Sin embargo, la búsqueda de justicia nos unía aún más. Nuestra amistad se profundizaba con cada confidencia y estrategia compartida. Comprendimos que nuestra fuerza no residía solo en escapar, sino en enfrentar la verdad, reclamar nuestra dignidad y proteger a las demás. La decisión de alzar la voz no era solo un acto de justicia, sino un símbolo de resiliencia. Cada paso que dábamos hacia la denuncia era también un paso hacia la sanación, demostrando que, aunque el convento nos había intentado arrebatar la infancia y la inocencia, nuestra libertad, nuestra voz y nuestra identidad seguían siendo nuestra. Con los testimonios reunidos y la evidencia documentada, nos dimos cuenta de que estábamos listas para enfrentar lo que había ocurrido. La preparación para la denuncia no era solo legal, sino emocional. Cada palabra escrita, cada relato revivido, nos obligaba a confrontar los miedos que el convento había implantado en nosotras durante años. A menudo nos mirábamos entre nosotras, compartiendo silencios cargados de nervios y determinación. El Dr. Paul nos explicó que la estrategia debía ser precisa. Primero, presentaríamos los testimonios a las autoridades legales correspondientes y posteriormente contactaríamos a la prensa. La idea de que nuestras historias se hicieran públicas nos generaba una mezcla de miedo y alivio.
Sabíamos que esto podría cambiar la vida de muchas mujeres y que la verdad debía salir a la luz, aunque el costo fuera enfrentar la oposición de la Iglesia. En paralelo continuábamos nuestra vida diaria en Atlanta, manteniendo la rutina en la fábrica y nuestras clases nocturnas. Era necesario aparentar normalidad mientras se avanzaba en la preparación de la denuncia. Rosie siempre decía: nuestra libertad es también nuestra responsabilidad. Debemos usarla para proteger a quienes aún no pueden hablar. Cada palabra de ella fortalecía nuestro compromiso y nos recordaba por qué habíamos decidido escapar del convento y reconstruir nuestras vidas. El contacto con Margaret y las otras mujeres se intensificó. Reuníamos reuniones discretas para compartir actualizaciones y asegurarnos de que todas se sintieran apoyadas. No estábamos solas. Nuestra red de sobrevivientes crecía, y con ella la seguridad de que nuestras voces tendrían peso y repercusión. Las historias de abuso ya no serían solo memorias dolorosas, se transformarían en evidencia tangible que demostraría la sistematicidad de los crímenes cometidos en nombre de la fe. Finalmente, llegó el día de dar el primer paso formal. Con el Dr. Paul como guía, presentamos los documentos y testimonios a las autoridades legales. La sensación era abrumadora: miedo, ansiedad, pero también una claridad que solo quienes han sobrevivido al dolor pueden comprender. Por primera vez, nos sentíamos poderosas. La voz que el convento había intentado arrebatar se escuchaba firme y clara. Mientras nos dirigíamos a casa después de la audiencia, Rose me tomó de la mano y susurró: «Lo logramos, Grace. Esto apenas comienza, pero cada palabra que dijimos es un paso hacia justicia». Sentí un alivio profundo, una mezcla de orgullo y emoción. Habíamos convertido el miedo en acción, la opresión en resistencia y nuestro dolor en fuerza colectiva. La preparación y el acto de denunciar marcaron un antes y un después en nuestras vidas. No solo nos liberamos de la prisión física del convento, sino también del peso invisible del silencio impuesto. La justicia que buscábamos no era solo para nosotras, sino para todas las mujeres que, en algún lugar, aún vivían bajo la sombra de la opresión y el abuso.